subes. Mira, tienes que subir aquí. 1, 2, 3, 1, 2, 3, por aquí estamos abajo. Vamos, campeón. Aquí ahora verás. ¿Subes? Sí, sí. ¿Puedes? Te ayudo. Mira. Esto, vamos a ver los grafitos de Peñíscola. La flota olvidada de Peñíscola. Bueno. Graba que caigo, ahora es cuando he caído yo. Baja. Mira, en teoría esto era como un aula de formación. Aquí se sentaban los soldados y iban viendo cómo pasaban las embarcaciones que entraban al puerto y salían. Y parece ser que aquí dibujaban. Esto era como una pizarra. ¿Ves? Aquí iban dibujando las embarcaciones. Sí, pero se ve muy mal. Sí. Ahí se ve, esa se ve Mira, muy bien. acércate y verás esta. Mira esta. Pero ves cómo las están picando. Acércate, agáchate y las ves. Sí, sí. Mira, ves, aquí hay una embarcación con sus cañones, la red. Aquí, mira, hay una embarcación casi medieval. Mírala. Esta se ¿Ve? ve muy bien. Sí, claro. Esa, esta. Y esto lo encontraron en el año 96. Lo vieron, dijeron, ostras. Y hicieron un estudio. Y los arqueólogos de Diputación aconsejaron al Museo del Mar que esto se protegiera y que se hicieran reproducciones para tenerlos en el Museo del Mar. Pero bueno, el Museo del Mar pasó olímpicamente. Han pasado olímpicamente. Fíjate esta, ¿ves? Aquí utilizaban como punzones. ¿Ves? Esta está como punzada, ¿la ves? Una pequeña embarcación ahí punzada. Y esto, y a la vez, si tú ves, hay rayas como de grafito, como de carbón. Entonces esto parece ser que era como la pizarra, una pizarra donde iban dibujando el tipo de embarcaciones que entraban y salían al puerto. Si tú vienes aquí, mira desde aquí, nos encontramos aquí una enorme galera, ¿ves? Con los remos, mira si tiene remos esta galera. Sí. ¿Vale? Pero a la vez también vemos este atentado con pintura aquí. Vemos cómo está siendo picada, cómo está. Entonces, de verlo así, a verlo dibujado, lo que hay, impresiona. Porque aquí mismo ves, aquí hay otra galera con los remos subidos hacia arriba. Las rayas hacia arriba, esos son los remos, que eran el saludo que hacían las galeras cuando entraban al puerto. Levantaban los remos hacia arriba como saludando, ¿vale? Y aquí ves una pequeña embarcación que arrastra a otra. Esto es como una esfera armilar o el sol, o ves que se ve todo. Aquí había toda una reproducción, si tú lo ves desde aquí, de todo un tipo de embarcaciones, un puerto. Iban dibujando, pero si tú sigues hacia aquí, verás que aquí hay un gran galeón, ¿ves? Con los cañones. Sí, sí. Fíjate, ¿eh? Pero, y aquí una galera, ¿ves? Como aquí hay otra, pero mira como la humedad lo está destruyendo todo. Esto dentro de unos años habrá desaparecido. Y yo lo que le pedí al ayuntamiento, a Diputación y demás, es que lo grabaran en esta misma piedra, aquí. Simplemente que lo burilaran aquí, que se quedara aquí grabado, en el lugar de. Porque esto desaparecerá. Esto es evidente que tarde o temprano desaparecerá. Y además es que no tienen ningún interés en que se conserve, fíjate. ¿Por qué? Porque quizá a esta plaza les interese más este espacio para lo que sea que mantener esto, ¿no? ¿Ves? Cada vez están más deterioradas. Ten en cuenta que yo ya hice un estudio hace 3 años o 4 y en la red los tengo todos dibujados, los dibujé a escala. Aquí, ¿ves? Ahí realmente empiezan desde abajo, ¿vale? Pero mira, han ido todas desapareciendo poco a poco, ¿ves? Hay grafitos, utilizaban grafitos, punzones, y esto digamos que era como una especie de pizarra enorme donde iban dibujando
las embarcaciones. Pero lo más importante de estas embarcaciones ya no es la obra en sí, es que esto está demostrándonos que aquí en Peñíscola hubo una escuela de navegación, o hubo una escuela donde se les enseñaba a los marineros artes de navegación, tipo de embarcaciones, ¿vale? Y eso es lo importante de estos grafitos. Y ¿ves? Es una mezcla entre punzón, carbón, y hay algunas que son auténticas maravillas. Esta pequeñita es una auténtica maravilla, o esta grande de aquí. El valor, pues el valor que podrían tener las pinturas rupestres. ¿Qué valor se le da a una pintura rupestre? Es que claro, aquí dicen, no, es que no tiene un valor artístico tal. Está claro que no son dibujos de Miguel Ángel, ¿no? Pero sí que son dibujos. Mira, está este galeón, por ejemplo. Tú fíjate este galeón, el detalle de las velas. Míralo, ¿vale? El detalle del número de cañones que llevaba, la red. ¿Eso qué tendrá? ¿500 años o por allá? ¿O 400 años? Sí, este galeón, tú ten en cuenta que esto es un galeón del siglo XVIII, XVII, XVIII, este tipo de galeón, XVI. Entonces puedes tener muy bien 300 años, 400, ¿sabes? Y no solo eso, pero además lo curioso de este mural es que no solo hay, por ejemplo, un galeón del siglo XVII o XVIII, sino hay todavía unas galeras dibujadas que son las galeras de la Edad Media. ¿De acuerdo? Con un montón de remos. Sí, correcto. Además con las velas latinas, ¿sabes? Hay galeras que... Y esta aquí, ¿ves? Aquí hay otra galera, aquí hay un galeón con muchos cañones, y aquí hay otra embarcación. Yo no sé si esto se puede salvar, ¿de acuerdo? Porque no lo sé. Pero sí que se debería de conservar lo que hay, es decir, las imágenes que hay, por lo menos guardarlas en algún tipo, en fotografía, en archivos. Si tú lo miras desde aquí, fíjate desde aquí, míralo, desde aquí que se ve, ahora que sabes que están, observa y verás qué mural. Hay por lo menos 70 embarcaciones o más que se han conservado, ¿de acuerdo? Que se han conservado. Y esto llegaba desde la otra punta hasta aquí. Todo este friso eran embarcaciones de diferentes épocas. Y entonces esto era una explanada donde los soldados se podían sentar aquí. Esto era como tú imagínate aquí, gente sentada, soldados, reclutas, y esto era como un aula al aire libre, ¿de acuerdo? Y aquí se les enseñaba todo lo que era el tema de identificar embarcaciones, el tema de lo que era la defensa naval, de tipo de embarcaciones. ¿Qué? Muy grande. Sí, ahí también. Esa es la única que lleva dibujado un pasajero. Ven y verás. Mira, ¿ves? Esta en teoría, tiene aquí como una protección delante, y aquí en teoría había como un pasajero, ¿vale? Y aquí hay otra, y hay otras más grandes por aquí, Mira, ves, aquí hay también una proa de una de ellas. Aquí hay otra embarcación, ¿ves? Mira, ¿ves? Aquí hay otra. Mira, esta sí es bonita, con remos y demás, ¿ves? Esta es chulísima. Mira, acércate y verás. ¿Ves? Pues todo esto se está echando a perder. El tema es cómo recuperarlo. Pues recuperarlo es sencillo, lo que les falta es imaginación. Primero, cuando yo lo vi, vamos a ver, esto ya estaba hace tiempo. En el año 96 se descubrió y había una publicación que estaba, pero yo nunca sabía dónde estaba, nunca lo encontré. Y un día saltando,
saltando aquí para ver aquí la cueva. De momento lo vi, digo, hostia, esto está aquí. Entonces hice un dibujo de todas las embarcaciones a tamaño natural y se lo llevé al técnico de cultura, no diré el nombre, pero se lo llevé al técnico de cultura. Y el técnico de cultura me contó que ellos, la estrategia que llevaban es que nadie supiera que estaba aquí, porque la única forma de proteger algo es que nadie sepa que está, según ellos. Pero todo lo contrario, esa es la filosofía que utilizan para destruir las cosas. Decir, que nadie lo sepa, pero que nadie lo sepa, ¿por qué? Porque así, claro, ellos están limpios de pecados si esto desaparece. Y ahora están desapareciendo sin que la gente sepa esto. Está muriendo en el olvido. Por eso yo los vídeos que hablo de estos barcos hablo de la flota olvidada de Peñíscola. Pero olvidada con intención, ¿vale? Entonces utilizan la estrategia de decir que nadie sepa que está para que no se destruya cuando se está destruyendo porque nadie sabe que está. Porque nadie protesta. Esa es la estrategia que llevan. Y aquí si ves, y todo este es el friso, ¿ves? Por ejemplo, que yo les comentaba, hostia, desde pasarlo a placas de bronce. Eso se puede, esos grabados lo pueden pasar en una placa de bronce y mantenerlo aquí. O grabarlo aquí. Bueno, pues eso. Todo esto se olvida. Y desaparece y cada año está más deteriorado. Cada año hay menos. Y se ven menos. Cada año que pasa. Y eso, y lo que te comentaba, yo hablando con gente, dice, pero si eso no tiene ningún valor, esos son dibujos, hay 4 rayas, tal y cual. Le digo, sí, también son 4 rayas las pinturas rupestres de Baitorta y son patrimonio de la humanidad. Y son 2 rayitas y 2 líneas. Pues eso, compañero, para que veas que te llevo a lugares impresionantes en Peñíscola. Así aprenderás. Y aquí está la cueva del altar, ¿la has visto, no? ¿Qué va? Acércate. A ver si nos vamos a caer al mar. No, no te tires, ¿eh? No te tires. Mira, ven. Mira, acércate, compañero. Despacio, ¿eh? Mírala. Que me digas que no es impactante. Chula, ¿eh? ¿A que sí? Y ahí el mar, que está un poquitín revuelto, es bonito. Pues bien, compañero. Y aquí hay un agujero que descubrí con mi hijo Pablo. Sí, sí, bueno. Pero el problema no es que la gente lo tire, es que nadie viene a limpiarlo. Mira, este agujero lo descubrí con mi hijo. Estaba tapado, empecé a sacar tal. Buscando tesoros. Sí, además hay un vídeo que es eso, en busca de un tesoro, y es esto. ¿Ves? Aquí hay una marca en la roca de antigua, de algo que había aquí. O bien cañones, o bien hay varias marcas en la roca. Pues eso. Pues hacemos la última vuelta. Aquí vemos de nuevo la flota olvidada de Peñíscola, totalmente olvidada, más olvidada que nunca y más hundida que nunca. Por hoy ya hemos sufrido bastante. El abandono terrible. Bueno, ¿salimos? Salimos, sí. ¿Sujetas, campeón? Está en marcha, ¿eh? Salud, compañeros. Lo peor es el pantalón que me cae. Ahora es cuando te caes.